51 minutos pasan de las 11 de las 10 de la mañana, perdón, y tenemos del otro lado al Federico el Tano Larsen. ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo andás? Hola, Tano. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? Bien, ¿y tú? Bien, acá con un poco de resfrío, qué sé yo, alguna alergia, alguna de Sí. estas cosas Puede de ser esta alergia, estación. ¿eh? Es la época, Sí, está- es tremendo. también Bueno. la hemos padecido. Tano, tenemos mucha ansiedad. Creo que está medio cantado de que vamos a ir hoy, a dónde nos vamos a ir. Y con una propuesta. Yo lo contaba a la apertura y con mucha. Te vendimos con muchísima ansiedad para tratar de. Yo recuerdo que esto lo hemos hablado en alguna oportunidad, porque como dijimos en la apertura, esta guerra no comenzó el fin de semana, sino que lleva muchos años, y el Tano tiene la facilidad de hacer historia de guerra para principiantes. Esa es la propuesta, Tano. A ver, sí, podemos hacerlo de una manera bastante rápida, pero anticipando unas disculpas, obviamente, porque es un tema extremadamente delicado y al abordarlo, digamos, de manera tan rápida, obviamente quedan por fuera detalles o cuestiones que muchas veces pueden llegar Bien. a veces a herir inclusive susceptibilidades, ¿no? Pero esto que está pasando en este momento claramente no tiene que ver con algo del fin de semana, tiene que ver con una situación que se lleva adelante desde, podríamos decir, 1947-48, ¿sí? Es decir, con el surgimiento, el nacimiento del Estado de Israel. El Estado de Israel que surge efectivamente a raíz de una ocupación más o menos ordenada, con la participación de potencias europeas, que luego pasó a través de el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó la creación de dos estados, uno árabe y uno judío, inclusive con una serie de detalles acerca de la cantidad de habitantes en cada uno, las fronteras que fueron establecidas justamente con la resolución 108, si no me equivoco, estoy yendo a memoria, no, por ahí tiene otro número, pero creo que es la 108 de 1948, a donde se establece justamente la creación de dos estados. Esa resolución fue sistemáticamente violada por parte del Estado de Israel, que ha ampliado sistemáticamente sus fronteras por fuera de las que se habían establecido en las Naciones Unidas, y en ese momento inclusive con el voto favorable, para dar una idea, de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, así como de la mayoría de los países del mundo, y con una fuerte oposición por parte de los países del mundo árabe. Ahora, esto se siguió, digamos, esta lenta expansión de la ocupación israelí sobre territorio que había sido asignado a los palestinos hasta 1967, cuando las Fuerzas Armadas de Israel se expanden sobre todo el territorio que había sido asignado a Palestina, y además toman parte del territorio de Egipto, parte del territorio del Líbano y de Siria. Ahí es a donde se vive la expansión más grande, que se mantiene en la mayoría de los territorios palestinos, se mantuvo, ¿sí?, hasta principios de los años 2000. Recién en 2005, lo que llamamos la Franja de Gaza, que es un pedacito, un sector de ese territorio que se encuentra en el sur de Israel, sobre la costa y en la frontera con Egipto, y el otro pedazo de tierra que está gestionado supuestamente siempre por parte de la Organización por la Liberación de Palestina, que se llama Cisjordania, que es justamente la franja de tierra hacia el este que limita con Jordania, ¿no? De ahí también el nombre, que fue efectivamente liberada en partes para que la autoridad palestina mantenga el control sobre algunos, ¿no?, de esos territorios de Cisjordania. Es decir, Franja de Gaza fue liberada en el año 2005 de las tropas israelíes, desde 1967, ¿no?, que se mantenía una ocupación, y Cisjordania fue liberada, pero solamente en pequeñas porciones y en pequeñas partes, a pesar de la seguidilla de resoluciones a nivel internacional
Israel que teóricamente impiden a Israel asentar nuevas colonias en esos territorios que deberían ser justamente administrados por la autoridad palestina. Esto obviamente ha generado adentro de la comunidad política israelí y adentro de la comunidad política palestina grandes debates. Lo que ha sucedido en los últimos, diría, 2 o 3 años, es que en ambas comunidades políticas ha crecido de una manera muy, pero muy importante los sectores más radicales. En el caso de la Franja de Gaza, por ejemplo, bueno, lo que hoy conocemos como Hamas, que es una organización que tiene un brazo armado, que en el año 2006 ganó las elecciones en la Franja de Gaza para gobernar ese territorio luego de que los israelíes abandonaran, ¿no?, la ocupación directa, y que obviamente tienen una posición absolutamente de recuperación, ¿no?, de la soberanía palestina en los territorios ocupados. Es también uno de los sectores más radicales desde el punto de vista del islam político. Es una cuestión bastante compleja, a tal punto que el otro territorio, el territorio de Cisjordania, está gobernado por otra organización palestina que se llama Al-Fatah, y que está profundamente enemistada con Hamas. Es decir, cuando hablamos de la resistencia palestina o grupos terroristas, como se le quiera decir, depende de la posición que cada uno tome con respecto a eso, no podemos meter todo en la misma bolsa porque se trata claramente de organizaciones y a veces hasta de intereses bastante distintos. Del otro lado, del lado de Israel, luego de las seguidillas de crisis de gobierno que hubo en los últimos años, se llegó adentro de la Knesset, adentro del Parlamento israelí, a un acuerdo entre las extremas derechas y la derecha tradicional del Likud para formar un gobierno liderado por el eterno primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu está en la cuerda floja hace muchísimo tiempo, ¿sí? Porque está llevando adelante una serie de reformas, sobre todo en el ámbito judicial, que en la práctica están limitando con mucha fuerza la democracia israelí. Tiene fuertes problemas adentro de Israel, adentro de la política israelí. Y bueno, cuando suceden este tipo de cosas, como sucede en cualquier parte del mundo, siempre una buena guerra es un antídoto extraordinario, ¿no?, a los cuestionamientos internos, con lo cual también le viene bastante bien lo que está sucediendo en este momento a Netanyahu. Hace unos minutos nomás ordenó el asedio de Gaza. Es decir, que podríamos volver a una situación como la previa 2005, a donde las tropas israelíes entren por tierra a Gaza. Eso sería una masacre, ¿sí?, por el nivel de resistencia que han demostrado no solamente las fuerzas, digamos, armadas, las milicias palestinas en los últimos años, sino también la resistencia que existe adentro de la misma población de Gaza. Gaza es el territorio más densamente poblado del mundo, ¿sí? Gaza es un territorio que tiene 365 kilómetros cuadrados y viven 2 millones casi medio de personas, ¿sí? Y el más de el 60% por debajo de la línea de pobreza, tienen electricidad solamente 4 horas al día desde 2005, todo lo que entra a la Franja de Gaza solamente puede pasar por el ejército israelí antes, ¿no?, para poder efectivamente abastecer inclusive de alimentos la Franja de Gaza. Dependen al 100% de la ayuda externa, digamos, no tienen posibilidad de autodeterminación en nada. La entrada de tropas israelíes, como puede llegar a ser en las próximas horas, sería realmente rechazada con mucha fuerza. ¿Por qué sucede esto o qué es lo que se dice en general acerca de lo que está sucediendo en estos momentos? Hay varios niveles de análisis, digamos. Yo les decía que los estados árabes fueron los primeros y casi los únicos, diría, en rechazar la creación del Estado de Israel allá por el año 1948. Bueno, una de las razones por las cuales Hamas lleva adelante este ataque, como el que se llevó adelante el sábado, podría llegar a ser la decisión de algunos estados árabes de abandonar esa posición o morigerar esa posición. En los últimos años, Marruecos y
Arabia Saudita, sobre todo, que es el estado árabe más potente, digamos, que hay en la región desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la influencia a nivel geopolítico, han empezado a negociar con Israel justamente un reconocimiento mutuo. Y eso para los palestinos y sobre todo para Hamás en la Franja de Gaza sería un golpe durísimo, porque, como les decía, no tienen nada, el 60% son pobres, lo único que tienen son cohetes y misiles y además el apoyo externo, que es una moneda fundamental para ellos para mantener su causa. Entonces, ante una situación como la decisión de Arabia Saudita de quizás abandonar la causa palestina, que es la bandera principal del mundo árabe, se lleva adelante este ataque para obligar de alguna manera a todo el mundo árabe a tomar una posición pro-palestina. Claro. Después, obviamente, el problema, digamos, dado justamente por la expansión de las colonias israelíes. En los últimos 2 años, sobre todo en Cisjordania, Israel ha sistemáticamente violado todos los acuerdos tácitos o explícitos que había para la formación de nuevas colonias. Esto ha sido también sistemáticamente denunciado por organizaciones internacionales, inclusive por la Unión Europea. O sea, no estamos hablando de una denuncia por parte de solamente activistas pro-palestinos, sino que la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la violación sistemática de los acuerdos internacionales por parte de Israel. Y de hecho muchos de los conflictos, no justamente el de este fin de semana, pero muchos de los conflictos que han surgido en el último tiempo entre Israel y Palestina se han dado en lugares a donde no debería haber colonias, no debería haber Claro. autoridad israelí y que están violando el derecho internacional y sin embargo se dan este tipo de situaciones. Después hay una seguidilla de situaciones que se han dado en las últimas semanas. Una tiene que ver, por ejemplo, con la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas es un lugar sagrado por prácticamente las 3 religiones monoteístas a nivel mundial, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y sobre todo el islam, a donde hay un pacto que ellos internacionalmente llaman el status quo, porque hay un pacto también no escrito, no explícito, que prohíbe a los judíos tener digamos, expresiones religiosas en ese lugar, justamente porque es un lugar gestionado teóricamente por la comunidad árabe musulmán, y hace unos cuantos meses ya organizaciones de extrema derecha israelíes irrumpen en la explanada de las mezquitas para llevar adelante oraciones, para llevar adelante una serie de actos que son, digamos, tomados como actos de hostigamiento, ¿no? En contra de la comunidad árabe musulmana en ese tipo Sí. de lugares. Está la situación de los presos, ¿sí? En Israel en este momento hay 5.200 prisioneros políticos y entre ellos hay más o menos 1.200 que están en una condición que se llama de detenidos administrativos. Es decir, están como si fuera en prisión preventiva, pero en prisión preventiva sin pruebas, sin un juicio, y claramente eso genera una fuerte reacción por parte de los palestinos, y jamás se escuda en esto por haberse llevado rehenes, más o menos unos entre 100 y 120 israelíes durante la incursión del último fin de semana. Los números realmente no son muy claros, ¿sí? Se habla de 700 muertos entre civiles y militares israelíes. Claramente una incursión que es, uno mira las imágenes, lee los reportajes, fue un baño de sangre, ¿sí? Nada jamás puede justificar lo que ha sucedido durante el último fin de semana. Es algo absolutamente repudiable y es algo que te pone la piel de gallina, ¿no? Ahora, este conflicto, esta guerra, ¿puede tener repercusiones en el resto del mundo, en el mapa geopolítico?
Mirá, en este momento hubo 3 posicionamientos generales, ¿no?, con respecto a lo que sucedió durante el fin de semana. Hay un posicionamiento que es el de la Unión Europea, Estados Unidos, al que se agrega también Argentina, a donde se condena por completo los hechos que han ocurrido, y se expresa la solidaridad, ¿no?, con el gobierno y el pueblo de Israel. Esta es, digamos, la reacción mayoritaria. Después hay una reacción intermedia que es expresada fundamentalmente por China y Rusia, más algunos aliados, que no condenan explícitamente lo que ha sucedido y llaman a negociar inmediatamente la paz, a dejar inmediatamente la violencia y a establecer una paz duradera, ¿no?, entre las dos partes. Y después hay otra posición, en cambio, que representa estados como Qatar, por ejemplo, u otros estados árabes que directamente expresaron su solidaridad con Hamás y con el pueblo palestino, ¿no?, luego de lo que sucedió durante el fin de semana. Ahí es a donde se está jugando un poquitito la cuestión geopolítica y cómo se va a dar en los próximos días la reacción a nivel internacional. Hay que ver realmente qué es lo que va a hacer Israel. O sea, Netanyahu prometió convertir a la Franja de Gaza en un infierno. Eso es tremendo, es algo que puede llegar a ser de una violencia realmente inusitada. Acá yo tengo algunos números. Israel llevó adelante asaltos a la Franja de Gaza en 2008, en 2012, en 2014, en 2021. En todos los casos, la cantidad de palestinos civiles asesinados se multiplicó entre 10 y 20 veces. Desde el año 2008 hasta el año 2023, hubo 6.407 palestinos muertos a causa del conflicto, ¿sí? Y en el mismo periodo, 2008-2023, los israelíes muertos en el conflicto son 308. Es decir, durante el fin de semana, el ataque de Hamás lo que hizo fue provocar el doble de los muertos que en los últimos 15 años del lado israelí. Por eso es tan grave, por eso se vive de manera tan grave en el gobierno israelí, porque además dejó ante el mundo, dejó a los servicios de inteligencia israelíes en ridículo. ¿Cómo puede ser que 200, 300 personas con motocicletas y kalashnikovs logren romper en 3 lugares distintos una de las fronteras supuestamente más seguras del entero planeta y además vigilada por el tercer ejército más importante del mundo? Fue realmente un problema inclusive de reputación, ¿sí?, muy pero muy grande. Por eso se espera también que Netanyahu responda de una manera extremadamente violenta, y hay que ver hasta qué punto la comunidad internacional, que dijo que iba a respaldar a Israel ante esta nueva escalada, va efectivamente a dar su apoyo a las violaciones a los derechos humanos que todas las veces que el ejército israelí entra en la Franja de Gaza o lleva adelante operaciones en la Franja de Gaza, se cometen. Perfecto, Tano. ¿Algo más quedó para agregar o ponerle el ojo en estos días? No, una sola cosa sobre este tema. Hay fundamentalmente históricamente dos propuestas de solución del conflicto árabe-israelí. Una es la creación de 2 estados y 2 gobiernos distintos, que es la que se defiende a nivel internacional desde la creación del Estado de Israel en el año 47, y hay otra que está circulando hace algunos años, que es la creación de un solo Estado a donde convivan palestinos y israelíes. Está más que claro que esta segunda opción, que es la que a veces se escucha más, sobre todo de los progresismos a nivel internacional, está cada vez más lejos, y eso es
lo que va a tener que enfrentar en los próximos días también la comunidad internacional. Atentos, ayer el candidato de Unión por la Patria dijo en el debate presidencial que como primera reacción iba a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas reconocidas por la Argentina. Esa es una de las cosas que pide Washington a Buenos Aires desde hace muchísimo tiempo, y ojo, porque eso podría abrir la puerta también para el reconocimiento de otras organizaciones como terroristas en Argentina, y eso abre también un frente, especialmente con la comunidad libanesa residente en la Argentina, muchas veces acusada de tener vínculos con organizaciones terroristas en su país de origen, y eso ya en otro gobierno, como en el caso del gobierno de Macri, ha generado polémica también acá en nuestro país. Muy bien, Tano, clarísimo. Nos llega un mensaje que decía: cada lunes el Tano se mejora a sí mismo, así que ahí está nuestro GPS en política internacional. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieran, aquí a disposición. Gracias, Tano, un abrazo grande. Abrazo. Un abrazo. Federico El Tano Larce, nuestro columnista de internacionales, cuando pasan 11 minutos de las 11 de la mañana. Continuamos hasta las 12 con Clase Turista.